¿Puedes pasarla? Ya, entonces acá vamos a tener a los presentadores y las moderadoras. Mi nombre es Andrea Herrera, también está Fernando Castellanos, Ana Güemes de Nicaragua y Celeste Flores como moderadora también. Todos, ahí están los programas de cada uno de nosotros, que vamos a estar hablando un poco más bueno, creo que la conexión no está funcionando, sí. Se trabó un poquito, pero sí te seguimos escuchando. Ok, entonces, ahora con la agenda. em, Bueno, son 5 pasos, muy sencillo. Vamos a hablar qué es Erasmus Mundus, después los beneficios de la beca, los requisitos de aplicación para el próximo año, el perfil de un becario Erasmus también, hablarles un poco más de nosotros. Y después la parte, pues, queremos abordar las preguntas y respuestas que pues, hemos visto en el formulario que ustedes han llenado. Y pues nada, vamos a empezar con Ana. Ella les va a dar un poco de la introducción. Y bueno, ya, te doy el micrófono. Gracias. Soy Ana Güemes y soy de Nicaragua, de Carazo específicamente. Y antes de empezar, solo voy a recordar algo que escribí en el chat, que vamos a grabar la sesión para referencia nuestra. Y si en algún punto a alguien le gustaría tener una copia luego de que finalicemos el webinar, igual se los podemos compartir si se registraron. Ok, entonces dando inicio, ¿qué es la beca Erasmus Mundus? Lo primero que me gustaría diferenciar es que la beca Erasmus Mundus es un programa de becas, pero también existen los programas académicos. Estos programas académicos son los que caen dentro de un catálogo de más de 100 programas académicos a los que ustedes pueden aplicar. Entonces, la beca académica, la beca Erasmus es una sola, esa es la que financia los estudios y el programa académico ya sería la parte educativa en sí. Esas son las que se cubren dentro del catálogo académico. Las becas son a nivel de maestría específicamente y los programas son internacionales, usualmente en Europa, pero las universidades funcionan a manera de consorcio, o sea que son alianzas entre distintas universidades de Europa y algunas de ellas son fuera de Europa, por eso es que no solo se consideran que sean europeas. El financiamiento es completo. Algo que me gustaría aclarar es que solo porque es completo no significa que incluye algunos costos previos a la aplicación. Eso lo vamos a ver próximamente. Y los programas de maestría son diseñados para enseñarse de manera conjunta. Esto significa que hay al menos dos o tres universidades en distintos países europeos que se unen y entre ellas diseñan un programa educativo en distintos temas, ya sea ingeniería, ingeniería mecánica, electrónica, marina o educación, sea cual sea, al final ellas se unen y lo diseñan juntas. Y por lo general incluyen periodos de estudio, investigación, algunas de ellas incluyen prácticas o pasantías y incluyen cursos de preparación de tesis. La próxima, porfis. Algunas de las características específicas de este programa es que como es un programa conjunto, tiene una duración de 2 años y también esto implica, como les decía, colaboración entre distintas universidades, pero también organizaciones del sector ONG, también puede ser instituciones gubernamentales con las cuales los estudiantes pueden hacer pasantías o prácticas, o puede ser con la industria, dependiendo de cuál es el programa académico. Por ejemplo, algunos programas académicos son en ingeniería, entonces la universidad colabora con empresas en ese contexto y los estudiantes logran hacer pasantías o realizar proyectos con estas organizaciones. Y ahí viene la parte de la movilidad global.
Entonces, cada semestre se va cumpliendo con un pensum o distintos cursos en el país de cada una de las universidades que se unieron para crear un programa académico en específico. Algo súper relevante de este programa de beca es que no tiene restricción de edad, ni de región, ni de background académico. Lo último del background académico lo que quiere decir es de que no sigue un pensamiento lineal, por decirlo así. Por ejemplo, solo porque estudiaste educación en tu licenciatura, no significa que tenés que seguir con educación. Es algo bien interdisciplinario, entonces te podés permitir escoger un programa que quizás no tiene nada que ver usualmente con lo que se considera educación, pero dependiendo de tus carreras, de tus objetivos profesionales, vos podés escoger y obviamente tiene que tener un sentido qué programa de maestría escoja, pero no significa que tiene que ser en la misma línea. No sé si eso está claro. Otra característica es que los programas académicos tienen currículo riguroso y esto es porque al combinarse universidades de distintos países, tienen ustedes acceso a una facultad internacional con experiencia en distintos países, en distintas industrias, y eso hace que el currículo sea más enriquecedor. Y obviamente viene la parte del reconocimiento de estudios en el exterior. Dependiendo del tipo de programa académico, puede ser que les den un solo título bajo la acreditación de 2 universidades o puede ser que les den un título por cada universidad asociada al programa académico. Y con esto nos movemos a los beneficios. Esta es una beca, en resumen, completa. Pero cuando hablamos de completa, hay que tener en mente que esto se refiere a una vez que ya lo escogieron. Si ustedes son seleccionados para esta beca, entonces les va a cubrir todo esto que miran. La matrícula, los aranceles mensuales, les van a dar un estipendio de manutención, que usualmente son 1.000 o 1.400 euros para algunos programas nuevos. Hay algunos programas que ya existían y están con un contrato, por decirlo así, un contrato que solo cubre los 1.000 euros. Incluye gastos de instalación y viaje. Como mencionaba al principio, hay ciertos periodos de movilidad. Por ejemplo, en mi maestría a mí me tocó viajar a 3 países distintos, un semestre por cada país. Entonces, la beca me cubrió a mí los gastos de vuelo para cada uno de esos países y a mí me tocaba encargarme de tratar de que me alcanzara el presupuesto del dinero de viaje para poder costear esos tickets. Entonces, si ustedes saben, bueno, esos son detalles que luego los pueden, si los seleccionan, igual les podemos compartir luego. Ana, Les disculpa que te interrumpa. Hay dos di- personas en el chat, Lester y Carlos Magno, que dicen que no escuchan, pero los bueno, demás nos pueden escuchar. ¿Los demás sí nos pueden escuchar? Dicen ok. que sí. Ok, Bueno, para los que no escuchan, igual va a quedar la grabación, entonces tal vez pueden darle una repasadita a la parte que no escucharon. sí, Muchas gracias por responder. muchas gracias por responder, sí. Bueno, Ok. contestar en el chat a Eh, los que no pueden escuchar y puedes continuar ahorita. ok. Y la beca también cubre un seguro internacional médico y de vida. Esto es súper importante porque como les va a tocar viajar en cada semestre, entonces si ustedes se enferman de algo o tienen alguna emergencia, por ejemplo, una amiga mía sufrió unos episodios de epilepsia cuando estábamos en nuestro segundo semestre y eso es algo que sería muy preocupante para uno porque es muy serio, pero en el caso de ella fuimos al hospital y la atendieron y el seguro internacional le cubrió todo y le dieron algunas medicinas, algunas tuvo que comprar ella, pero en general el acceso
al servicio en sí, ella lo tuvo y pues estaba sana y salva luego. Algo que no cubre, que muchas personas se confunden usualmente, es los trámites de la documentación, los costos de trámite. La razón que yo asumo, esto no es algo que exista oficialmente, pero la razón que yo asumo es porque estos gastos no son previos a ser ustedes estudiantes. O sea, la beca cubre todo una vez que ya los seleccionan y que ustedes son estudiantes activos del programa Erasmus. Pero lo que es trámite de aplicación, documentación y visado, es algo que ustedes los tendrían que costear, ahorrar con anticipación, porque hasta el punto de aplicación todavía ustedes no son considerados parte de la comunidad Erasmus, por decirlo así. Y sí, eso sería la parte monetaria. Ahora con los beneficios no monetarios, quería tratar de resumirlo lo más que pudiera, pero la verdad es que, bueno, en la pantalla ustedes pueden leer algunos de ellos. Yo puedo hablar rápidamente de mi propia experiencia. Para mí, los beneficios no monetarios van a ir en dependencia de los objetivos que ustedes tengan a nivel profesional y educativos. A mí me encanta maximizar las oportunidades académicas que tengo, especialmente porque al ser una beca tan competitiva, para mí yo siento que tengo que sacarle jugo, tengo que hacer lo más que pueda. Entonces, en mi caso, los beneficios fueron que pude participar en conferencias internacionales. Algo que aquí me gustaría recalcar es que mi programa en particular no era de investigación, era era más teórico, pero aún así surgieron algunas oportunidades a través de mis pasantías y a través de mi propia iniciativa. Entonces yo trabajé muy de cerca con mis profesores y buscaba oportunidades que fueran fuera del programa. Y así logré participar en dos conferencias internacionales. ¿Y en qué más? Sí, bueno, lo más relevante para mí fueron esas dos, y mis pasantías también las hice enfocadas en investigación y en servicio comunitario. Entonces yo creo que al final, además de lo que logran ver en pantalla, los beneficios no monetarios, ustedes pueden hacer o sea, tienen un acceso a una red inmensa de personas profesionalmente y comunidades también internacionales, ONGs. Entonces, esto va a depender de lo que ustedes se propongan. Y ahora, pues, vamos a movernos a otra sección. Perfecto. Ahora, pues esta es la parte queríamos, como esta es una preconvocatoria, y recalcar que esta es información que pues para nosotros pues hemos considerado que es importante. Em, Queríamos también como no querer adelantarlo todo, y hacer esa línea de tiempo, ¿no? Como para también incentivar de que todo hay pasos a seguir, y el primero, pues el de ahora es la planificación, que la idea de nosotros es como la idea de la asociación de Erasmus Mundus, que bueno, que se me pasó al principio, también como decirles que las personas que estamos hoy en esta reunión, pues brindándoles toda esta información, pues somos los representantes de país, de Nicaragua y de El Salvador. Entonces, la idea es que nosotros queremos crear pues esta comunidad con ustedes para ayudarles y poder apoyarles, animarles a que apliquen, escuchando pues las historias de todas las personas centroamericanos o latinoamericanos que han sido parte de estas becas. Entonces, la línea de tiempo, eso varía por cada programa, pero en general es aplicarse. La hora es estar acá en esta Zoom, por ejemplo, estar en esta videollamada con nosotros en el webinar, planificar después de la preparación de todo, los papeles de requisitos que va independientemente de cada programa. La aplicación, que ya es pues entregar todos esos documentos para tu programa, lo que has aplicado.
y el resultado. Pero de ahí, lo primero es, hay una línea de tiempo para todo eso y lo primero es planificarte. Primero saber qué es lo que necesitas y empezar a trabajar pues de eso, como informarte del primer paso que es el programa, también que existen estas becas también. Entonces, la siguiente, por favor. Y a los requisitos generales de aplicación, pues nosotros pues queríamos resumir también los generales y los específicos, porque en realidad están todos estos que ustedes ven aquí en la lista, por ejemplo, en los generales, que es tu CV, tu currículum vitae, el reporte de calificaciones, bueno, las de tu licenciatura, por ejemplo. También el certificado de inglés, que es algo que queremos recalcar, que la mayoría de estos programas, por ser internacionales, el idioma que se utiliza para enseñar, pues es en inglés. Entonces eso, por ende, ellos también piden como requisito que presentes ese tipo de exámenes. Em, para que también, de manera que te sientas cómoda, que ellos también vean que estás cómodo al recibir pues estas clases. Pero de igual forma, eso es algo que esto es una práctica como todo. Entonces, es una práctica, él también puede reforzar otro idioma y eso también abre muchísimas puertas. También están los específicos, otra vez que cada programa es muy diferente. Y es muy importante eso, como cuando vean todos estos, digamos, requisitos generales, esto es algo que pues la mayoría de programas lo requieren, pero también los específicos es algo que ya individualmente, pues como aplicante, tienes que bueno, buscar ahí en cada programa y pues informarte. Las universidades asociadas, eso es algo que varía en muchos programas, porque también depende pues la maestría que sea en educación, que sea en ciencias marinas, que sea en de negocios o de salud o de arte. Entonces las universidades asociadas, que eso es muy interesante porque de ahí tú puedes también hacer un intercambio, puedes hablar con profesores y profesoras de esas universidades para tu tesis o para pasantías. Entonces es muy importante también como ver eso y varía entre universidad. Requisitos, porque igual están los generales, pero también hay requisitos que son diferentes. Y las fechas límites de aplicación, eso es muy importante, cada programa tiene pues la fecha límite para aplicar, y eso es muy importante y varía cuando abre y cuando cierra, entonces es importante que individualmente, pues, el programa que te interesa lo busques y veas cuáles pues, las fechas para aplicar. Y ahora, para la próxima, queríamos dar como un ejemplo de dos programas. Bueno, aquí estos son el programa que yo estoy estudiando. Voy a empezar mi segundo año en septiembre y es una maestría en ambientes marinos y sus recursos. Fernando, que también es salvadoreño, él estudió una maestría en educación, en higher education. Entonces, si ves, son súper diferentes, uno es en el océano, el otro está en educación, y nada, pues que son diferentes, son muy diferentes, pero al final también tienen similitudes. Em, por ejemplo, el pasaporte, bueno, en mi caso, si ves como en la lista están listados todos los documentos de aplicación y sí se tienen una similitud, pero por ejemplo, em, ahí me pedían en el último, por ejemplo, hice propuesta de plan de estudio y a Fernando le pedían un video de 2 minutos, a mí no me lo pidieron, entonces es importante de buscar cuáles son esos requisitos que los generales están, un pasaporte, tener un pasaporte vigente, tener una visa de aplicación cuando al momento de pues irte a otro lugar y estar seguro que cuál es la situación migratoria también. Pero queríamos poner esos dos ejemplos porque sí tienen como documentos similares, pero también hay cosas que no son las mismas. Y ahora vamos a pasar con el perfil de un becario. Ok. Eh, Pasando un poco, ya vimos cómo qué es el programa, ya vimos características específicas, requisitos generales de los programas. Estoy seguro que probablemente algunos de ustedes tengan varias preguntas y las vamos a abordar después de esta parte. Ahora solamente enfocándonos más en el perfil.
qué clase de estudiante Erasmus Mundus existen, y por así decirlo, qué pueden tener ustedes para poder ser parte de la familia Erasmus Mundus. Si ustedes ven a la derecha, yo he marcado dos, que son, digamos que estas son las cosas fundamentales que tiene que tener cualquier estudiante de Erasmus Mundus, que es un título universitario de pregrado. Eso significa una licenciatura, una ingeniería, básicamente. Es básicamente decir, graduarse ya sea de licenciatura en Administración de Empresas, licenciatura en Ciencias Jurídicas, licenciatura en Psicología, de Comunicaciones, Ingeniería Industrial, Ingeniería, lo que sea. Es básicamente hacer un pregrado, tener un pregrado completado. Y luego, pues, o sea, tener un conocimiento del idioma inglés, porque es el idioma, básicamente, la lengua que todos los estudiantes de Erasmus Mundus utilizan. Al final, no solo salvadoreños van ahí, sino que también va gente de China, va gente de India, va gente de África, hay gente de otros países europeos. Entonces todos, aunque probablemente tengan una lengua nativa en particular, pues todos hablamos en inglés, básicamente durante clases, lecturas y demás. Entonces, estos son como las dos cosas fundamentales. Luego, lo demás son cosas muy importantes, porque cuando ustedes van a crear su carta de motivación y van a hacer todos los documentos que van a juntar para sus aplicaciones, pues tienen que demostrar una o varias de estas características. Evidentemente, mientras más puedan demostrar, pues también es posible que tengan más posibilidades en sus programas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aptitud académica, es decir, que tienen un buen nivel de comprensión, un buen nivel de conocimientos en el área por la cual quieren aplicar. Competencia intercultural, es decir, resaltar que ustedes conocen o están abiertos a conocer el mundo, están abiertos a conocer otras perspectivas, que no solamente están, por así decirlo, encerrados en su burbuja o algo parecido así, sino que también quieren romper barreras. Y competencia intercultural significa conocer otras perspectivas, compartir las propias perspectivas y básicamente resaltar esa disposición a aprender de otras formas de ver el mundo. Adaptabilidad, que básicamente, bueno, como ya mencionamos anteriormente, bueno, empezamos en un país distinto y al siguiente semestre nos movemos a otro y luego nos movemos a otro. Quiere también significa que estamos dispuestos a adaptarnos a distintos entornos y adaptarnos a distintas formas de comprender y entender. Habilidades interpersonales, es decir, que ustedes también, pues, utilizando ya el idioma, por ejemplo, y sus conocimientos, pues también puedan compartir esos conocimientos de forma efectiva. Y potencial de liderazgo, básicamente que puedan demostrar que tienen o que pueden hacerse cargo de situaciones en base a lo que se encuentren durante sus maestrías. Un poco como quizás para dar un ejemplo de estos perfiles, queríamos dar un perfil, por ejemplo, de nosotros acá en este grupo, y que, por ejemplo, Andrea se graduó de biotecnología marina en Taiwán. Ella, por ejemplo, no hizo su licenciatura en El Salvador o en su país, sino que lo realizó, bueno, no es licenciatura, creo que es ingeniería, pero en fin, realizó su título de pregrado fuera de El Salvador y luego, no importa dónde lo hizo, básicamente ya estaba calificada como para poder aplicar una maestría en Erasmus Mundus. En este caso, ella hizo una conexión directa. Ella se graduó de biotecnología marina y su maestría está relacionada en cierta forma al aspecto de biotecnología marina. Y ahora, cuando hacemos una maestría, por así decirlo, es un área específica de todo lo que estudiamos anteriormente. Nos enfocamos en una cosa en específico. Entonces, ella se está enfocando en especies migratorias de tiburón azul o tintorera. Entonces, es básicamente ella hizo una conexión entre lo que hizo en su pregrado y lo que está haciendo ahora en su posgrado. Y en el aspecto de movilidad, ella pues tiene experiencia internacional en Taiwán por su pregrado y gracias a su maestría en Erasmus Mundus pues ha estado en Francia, en el País Vasco de España y en las Islas Azores de Portugal. En mi caso, por ejemplo, yo me gradué de comunicaciones y luego por así decirlo, cambié campos porque ahorita
hice una maestría que básicamente es dedicada a educación superior y es una maestría dedicada en dos cosas, que es básicamente educación y administración. Entonces, aunque mi pregrado haya sido en una licenciatura en comunicaciones, estoy estudiando estoy estudiando administración y educación que no son directamente comunicaciones. Es decir, hice como una especie de cambio de carrera profesional en ese aspecto. Eh, y mis experiencias profesionales y educativas pues fueron en Austria, en Finlandia, en Bélgica y también gracias a mi maestría pues también estuve en China. Y en el caso de Ana, la maestría que ella está haciendo es bastante similar a la que yo estoy haciendo, pero en su caso, mi maestría es básicamente como la administración de universidades o de educación superior. Su maestría es básicamente educación para adultos, que quiere decir que no necesariamente tiene que ser en una universidad para que un adulto pueda educarse. Entonces, digamos que es un poco más enfocado a inclusión social. Y en ese aspecto, pues ella ya tuvo estudios en psicología, ella también en Nicaragua, yo también me gradué de El Salvador, por cierto, de mi licenciatura. Hicimos nuestras licenciaturas en nuestros respectivos países y básicamente ella también, psicología está un poco más relacionada a educación, entonces ella también probablemente podremos decir que se enfocó en el aspecto educativo de psicología y viendo más específicamente, ¿verdad? Educación para adultos y también tuvo, bueno, gracias a su maestría, pues hizo experiencias educativas en Escocia, Malta y Estonia. Entonces, como pueden ver, pues nuestras experiencias en los países en los que hemos estado son completamente distintas porque estamos haciendo o hemos hecho maestrías completamente distintas. Entonces, cada maestría no es como, por ejemplo, yo quiero estudiar en España y se pueden buscar las maestrías que están en España porque los contenidos de esas maestrías pueden ser diferentes a los que ustedes están buscando. Entonces, hay una conexión entre el tema que ustedes buscan y los países en los que van a estar. Las experiencias, no hay ninguna experiencia que sea igual. En el caso de estas maestrías, cada maestría es diferente y cada maestría tiene sus características. Y por eso es importante, pues, y lo vamos a ver también probablemente en esta sección de preguntas y en el próximo webinar, cómo encontrarlas y cómo perfilarlas, por así decirlo, para cuando lleguemos al momento de aplicar. Bueno, esta sería como el final de la parte de presentación de este webinar. Solamente queremos comentarles que pues la cooperación que estamos haciendo entre la Asociación Erasmus Mundus entre El Salvador y Nicaragua va a continuar mensualmente y que vamos a tener un próximo webinar dentro de un mes, en este caso el 22 de septiembre, para platicar sobre cómo navegar el catálogo de maestrías. Porque sabemos que navegar el catálogo de maestrías puede ser una tarea abrumadora, saber cómo perfilar la maestría que quiero, cómo ver los requisitos de esas maestrías, cómo navegarlas. Entonces, pues vamos a platicar de eso dentro de un mes y dentro de 2 meses, que para octubre ya debería empezar el proceso de aplicación para algunas maestrías, pues vamos a platicar sobre cómo preparar cada uno de estos documentos que vimos anteriormente en una de las diapositivas, ¿verdad? Evidentemente, ustedes pueden empezar ya por su propia cuenta a ver cada uno de estos temas y si es así, pues pueden ponerse en contacto con nosotros. Escaneando los códigos QR que ven acá abajo, pues nos pueden contactar por nuestros medios oficiales, correo electrónico, redes sociales. Y si, por ejemplo, pues ya empiezan a ver el catálogo o si ya empiezan a ver algunos temas en específico, pues pueden escribirnos y nosotros con todo gusto vamos a estar disponibles para asistirles, ¿verdad? Y bueno, eso es todo por la parte de presentación. Queremos pasar ahora a la parte de preguntas y también eso incluye, creo, las preguntas que nos enviaron en el formulario, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a contestar estas preguntas? Perdón. Em, ¿Podríamos ir así por la lista, todas las que ya habíamos seleccionado? A una que se me viene de repente era una que alguien preguntó si es salvadoreña que reside en el extranjero y si puedes aplicar. La respuesta es sí. Eh, Esa pregunta me gustó mucho porque bueno, yo estaba viviendo en otro país cuando yo apliqué la maestría, pero apliqué con mi pasaporte salvadoreño. Y la maestría no tiene como requisito tener que estar mi programa
en ningún momento uno de los requisitos era que yo tenía que estar en El Salvador para poder aplicar. Así que, y bueno, y también Fernando y Ana pueden corroborar, es bueno también decirme si sus programas les requerían estar en su país de origen. De eso en general es parte de los lineamientos de la Unión Europea, entonces esos aplican para todas las maestrías. No importa en qué país se encuentren, siempre y cuando su pasaporte sea salvadoreño o nicaragüense, por ejemplo. Entonces, si lo único que tienen que tomar en cuenta es que hay algunas maestrías que sí priorizan el país de residencia en el que se encuentran y su estipendio de viaje puede ser que sea mayor o menor dependiendo del país en el que estén. Hubo un caso, por ejemplo, de mi maestría en el que uno de mis compañeros era de Colombia, pero él estaba localizado en Francia al momento de su aplicación. Entonces, aunque él haya aplicado con pasaporte colombiano, él estaba físicamente en Francia, así que en el momento en el que él aplicó, así que el estipendio de viaje que le dieron por aplicar fue solamente como un viaje interno de entre los países de la Unión Europea. Luego él se volvió a Colombia, pero ya tuvo que pagar por su propia cuenta su vuelo porque el estipendio de viaje que le dieron fue menor. Espero que eso no haya sido demasiado específico, pero si tiene dudas adicionales sobre eso, pues adelante. Eh, Sí. Había otra, estaba viendo la lista de preguntas. Si existe restricción de edad, la respuesta es no. Por ejemplo, en el caso de mi maestría, una de mis compañeras tiene 36 años y está haciendo su maestría. Nunca ha sido un problema. La edad, no, al momento de aplicar, en el momento de aplicación, yo ya había buscado otros programas de maestría en donde las becas, ese programa era como, podías aplicar ese programa si tenías X la edad, había un límite de edad, pero en estas becas de Erasmus Mundus no hay límite de edad, así que todos pueden aplicar. De hecho, eso es algo que enriquece mucho el currículo porque todas esas personas tienen distintos backgrounds y tanta experiencia. Igual yo tenía una compañera, dos, que estaban en sus 40 y no hacían, ellas nos trajeron tanta experiencia académicas y profesionales que fue para mí increíble ese tipo de... Me encantó ver la diversidad de edades. A mí también Habían eso es también algo, jóvenes súper chavalita. Celeste, de hecho, apenas tiene 21 años y ella logró prepararse y preparar sus documentos y también ella misma su background y su expertise y logró su beca este año, así que la edad no es límite en ningún aspecto. exacto. Y creo que esas son preguntas muy fundamentales al momento porque muchas de las veces desde la edad, ¿no? Que a veces la gente pues no aplica o tiene esas dudas. Había otra que también se relaciona, otra persona preguntaba sobre si ella está casada, eh, si aún puede aplicar. La respuesta es sí. Eh, con hijos también, padre o madre de familia, sí pueden aplicar. Eso Solo para dar detalle en ese caso, por ejemplo, yo tengo compañeros de mi maestría que eran casados y básicamente, pues, evidentemente la decisión de las parejas de viajar juntos a los países, pues ya es una decisión personal de cada pareja. Entonces, pues ahí, pues, uno puede decidir si embarcar el viaje juntos y si es posible hacerlo. Es decir, por ejemplo, si uno al momento de ser aceptado en un programa en Europa consigue una residencia de estudiante, el cónyuge o la cónyuge consiguen una respectiva residencia de acompañante. Entonces, pues pueden vivir juntos en el país y pueden desplazarse a los distintos países juntos. Requerirá procesos legales adicionales, pero sí lo pueden hacer. Y pues, más allá de eso, solamente que el costo de vida, pues, es un desafío adicional, pero al mismo tiempo creo que, por ejemplo, las parejas en mi maestría, pues lo han sabido superar y varias otras parejas de otras maestrías lo han sabido superar también. Estaba viendo otra pregunta acá en el chat, si el programa te obliga a regresar a tu país de origen, y la respuesta es que no. Esto es bastante particular de estas maestrías Erasmus Mundus, porque ustedes me imagino que ya conocerán o quizás habrán visto otros programas como Chevening del Reino Unido o Fulbright de Estados Unidos.
y otros programas de becas. Esos programas de becas te obligan a regresar a tu país. En el caso de Erasmus Mundus, no. En el caso de Erasmus Mundus, pues por ejemplo, todas las oportunidades que mencionó Ana, eh, en las diapositivas anteriores. Una de las ventajas también es que todas esas conexiones que hacemos durante las maestrías, pues posiblemente nos puedan llevar a oportunidades adicionales. Por ejemplo, yo conozco a otros salvadoreños que empezaron las maestrías al mismo tiempo que yo y ahora algunos están empezando sus doctorados en Estados Unidos o están empezando sus doctorados en Francia, en Italia, en distintos países y no tienen absolutamente ninguna restricción. Entonces, ustedes también, pues, pueden decidir volver a sus países o pueden decidir, pues, ustedes son libres de decidir lo que sea al finalizar el programa y eso también es una gran ventaja en el caso de Erasmus Mundus. Exacto. Eh, Esa pregunta también es muy recurrente, así que es importante, me gusta que la podamos responder exacto en el primer webinar también. Había otra sobre el TOEFL. Ahora, hay diferentes tipos de programa, digo, de exámenes, y usualmente te dan como las opciones en los exámenes, bueno, el examen que te piden te lo van a dar ahí en los documentos que que tienes que entregar. Y el TOEFL IBT, porque la pregunta era específicamente en el TOEFL IBT, que, ¿cómo decía? Si es necesario que el TOEFL IBT sea menor a 2 años. Ahora, el examen, en mi caso, yo cuando apliqué a mi carrera para la universidad en Taiwán, yo también hice el TOEFL IBT y cuando apliqué a mi Erasmus, a la beca de Erasmus Mundus para la maestría, también fue con el TOEFL IBT, porque es usualmente el que piden para temas de educación y así. Eh, y tiene que estar válido, tiene que estar vigente. Entonces, tener en cuenta que si vas a aplicar, pues que el examen dura usualmente 2 años, la vigencia del examen. Entonces, pues si estás ya pensando en aplicar, pues que sea pues tomando en cuenta cuánto es la validez de ese examen también. Exacto. Otra cosa es que, bueno, nosotros hablamos principalmente del TOEFL porque es el examen más accesible, al menos desde mi conocimiento en El Salvador, por ejemplo. Yo entiendo que en El Salvador también se puede hacer el IELTS, que es el examen británico, pero si no me equivoco, también es significativamente más caro. Entonces, en El Salvador, por lo menos no nos podrán comentar las compañeras de Nicaragua en su caso, pero en el caso de El Salvador, hacer el TOEFL es el más fácil de todos, porque está en el Centro Cultural Salvadoreño Americano y está la ESEN. Entonces, se puede hacer en esas ambas instituciones y lo hacen con bastante regularidad durante todo el año. El examen puede ser un poquito caro, pero también vi otra pregunta que mencionaba sobre cómo prepararse o cómo medir el nivel de inglés. Pues esto es hay bastantes formas. Entonces, una forma puede ser en buscar grupos de conversación en inglés, ya sea en línea o ya sea en sus universidades o lugares como el Centro Cultural Salvadoreño Americano, que es uno de los proveedores de inglés, supongo yo. La otra opción es que, bueno, el proveedor del TOEFL, ETS. Ustedes pueden crear una cuenta con ETS y también allí tienen algunos exámenes de prueba que ustedes pueden hacer. También, por ejemplo, YouTube. En YouTube hay inmensa cantidad de coaches de TOEFL eh, que ustedes pueden ver y repasar. Y todos estos coaches, bueno, si quieren saber sobre coaches en específicos, manden un correo al correo de Emma El Salvador y les puedo consultar y les puedo compartir los que yo usé, que me fueron bastante útiles. Y básicamente a través de YouTube y practicar básicamente las sesiones de audio, sacando notas de voz en el teléfono y esas cosas, y uno, pues, rebuscándome básicamente, pero lo conseguí. Y estoy seguro de que puede ser que algunos de ustedes hayan estudiado en inglés o tengan más conocimiento de inglés antes de entrar a la maestría que yo haya tenido al momento de que yo empecé. Así que hay alternativas, pero sí, mencionamos el TOEFL principalmente porque a nivel de El Salvador es el más fácil de obtener. Algo que me gustaría agregar rapidito es que hay algunas preguntas que no contestamos verbalmente ahorita, pero sí las consideramos y las hemos contestado en un sitio que les vamos a compartir en el chat.
No sé si puedo compartir pantalla yo o uno de ustedes, solo para enseñarles rapidito. Denme un segundo. Creo que pueden ver. ¿Ven la parte que dice recursos para aplicar a la beca Erasmus? Sí, ya lo vemos. Sí, lo vemos. Ok, entonces hemos creado el enlace lo va a poner Celeste en el chat y prácticamente en este sitio respondemos las preguntas que no respondimos verbalmente y en una de ellas está la parte de cómo pueden perfeccionar o mejorar su inglés. De hecho, entonces yo creo que Fernando igual puede agregar ahí lo que acaba de mencionar, pero tenemos algunos enlaces ya puestos ahí que van a poder acceder. Incluso una simulación del TOEFL, la versión en línea. Y hay también otros canales de YouTube y sí. Solo les quería mencionar eso rapidito y que lo pueden navegar fácilmente. Mm, Y aquí hay algunas preguntas también que requieren pues, una explicación un poco más larga. Por eso es que no lo quisimos abordar en la llamada. sí. Ese, Eh, cont- ¿ah? Perdón, Andrea, dale, si vas a contestar a Flavio, dale. No, esa pregunta de Flavio, sí, dale, respóndesela. Ok. Flavio, en el caso de los centros del TOEFL, en realidad el Centro Cultural y la ESEN no proveen el TOEFL, las instituciones como tal. El TOEFL lo provee ETS o ETS, que es el proveedor del examen. Y ellos utilizan estas instituciones como centros como centros de examinación. Entonces, para pagar tu examen y para agendar una fecha de tu examen, tenés que crear una cuenta en ETS y básicamente hacer todo el proceso a través del sitio web de ETS. Y en el sitio web de ETS escoges si quieres hacer el examen en la ESEN o en el Centro Cultural y en qué fecha. Usualmente hay como un mes o dos de antelación para el examen. Ajá, usualmente suele estar ocupado como un mes antes de la fecha que querrás. Y también, pues, recomendaría que el idioma o tocar este aspecto del idioma es un aspecto importante también. Si ustedes todavía no están seguros de su maestría, de lo que van a escoger, pues también les podrían usar el tiempo para el aspecto del inglés. Por experiencia personal, yo hice lo del inglés a última hora y lo logré, pero fue una experiencia dura. Entonces, pues que es posible, pero que es posible, pero al mismo tiempo, si lo hacen con tiempo, también probablemente les pueda salvar un poco de estrés en el camino. Algo que me gustaría eh, agregar a estos exámenes de TOEFL, IBT o cualquier tipo de examen de idiomas es que también pensá que vos estás estudiando, eh, tienen una manera, tienen una estructura, estos exámenes, y todos esos videos, por ejemplo, todas esas herramientas como YouTube o ver todos esos exámenes que puedes hacer en línea, por ejemplo, em, te ayudan a que vos puedas entender ese tipo de examen, porque más allá del conocimiento que tengas en inglés, es también el conocimiento que tengas para entender la estructura de ese examen. Em, Entonces, eso, cuando te vas, como por ejemplo en mi caso, em, yo quería entender eso, cómo se hacían, que están diferentes partes, que tenés la parte eh, listening, speaking y y esas cuatro escritura también, eso lo puedes, o sea, puedes practicar con todas esas herramientas que tenés en el internet, o sea, en internet puedes encontrar muchos como estaba diciendo Fernando en YouTube, esos coaches que ya tienen un montón como de videos y guías para que vos puedas estudiar ese examen, porque al principio yo siempre que pensaba del TOEFL IBT era, es que no, es que tiene que ser el nivel de inglés, tengo que tener un nivel de inglés top para poder pasar ese examen. Y muchas veces, claro, tener ese conocimiento en inglés es importante, pero
estos exámenes, específicamente el TOEFL IBT, es más como que puedas como estructurarte el tiempo para cada pregunta. También el tipo, es lo que ellos quieren, es estudiar para el examen, no para no tu nivel de inglés al final, pero más como, ok, tengo que entender cómo es el TOEFL IBT, tiene 4 partes, cada parte tiene estas preguntas, cómo me puedo ponerme yo un tiempo, ver también el tipo de lenguaje que ellos utilizan, es como muy específico, no sé si me voy a explicar bien, pero al final, si quieres estudiar para ese examen, yo lo que personalmente hice fue estudiar específicamente como con herramientas de TOEFL IBT y no en general generalizar escuchando cosas en inglés o practicar hablar en inglés, que claro, eso es importantísimo, pero para preparar este examen de TOEFL IBT, yo recomendaría, por mi propia experiencia, que estudies eso, el TOEFL IBT, como la estructura, toda esa guía que te dan, porque ese es exactamente el examen. O sea, no es más como si me vi toda la serie de Friends en inglés, con subtítulos en inglés, ya voy a pasar el TOEFL IBT, porque es más, puedes entender todo lo que dice el examen de TOEFL IBT, pero si no te usas el tiempo indicado o las palabras específicas que ellos están buscando o lo que esperan, no te da los mismos resultados. Si me voy a explicar. Así que el TOEFL sí, se puede. Se puede. Se puede. Básicamente el TOEFL es un examen estandarizado. Ustedes Ya. estudian las estructuras de las preguntas y todo lo demás, como dice Andrea. E incluso si, por ejemplo, todavía tienen gallitos en alguna de las habilidades, si ustedes estudian el examen y no inglés, van a tener más éxito en el examen. Y les aseguro que, por ejemplo, si ustedes se sienten nerviosos platicando inglés o se sienten nerviosos leyendo, una vez empiecen a estudiar en inglés, básicamente la vida los va a forzar a saber inglés. Entonces, eh, básicamente van a terminar sabiendo. Y otra cosa también es que les juro también que, pues, nosotros como salvadoreños nicaragüenses creo que tenemos una ventaja a nivel de inglés, porque siento que el español y el inglés son idiomas bastante familiares. Comparado, por ejemplo, entre chino e inglés, entre hindi e inglés, y que, por ejemplo, si empiezan su maestría y conocen a compañeros que son de esos países, van a ver que a ellos también les cuesta el inglés, porque su idioma es aún más complicado que el inglés, y entender inglés también requiere saber de reglas, pero al mismo tiempo es como no desacrediten su conocimiento de inglés, porque les aseguro que también ustedes tienen lo suficiente y solamente dedicarle a estudiar el examen y la estructura del examen como tal, en el caso del TOEFL, y pues con eso créanme eh, que ya tienen bastante y que no se desanimen, ¿verdad? Por eso. ¿Alguna otra pregunta que Bueno, haya, que tengan acá, que estamos, porque hay una lista en el formulario y que, como ya había dicho también Ana, que nosotros, está en Notion, el link que les vamos a compartir y ahí están también, se han respondido un par de preguntas también, pero ya que estamos acá en vivo y en directo, tenemos 10 minutos, así que, pues nada, si quisieran agregar, em, pueden escribirnos, como dice Celeste, por el chat o pueden preguntarnos acá. Bueno, he visto una que creo que también está en el sitio, pero la puedo contestar acá en persona mientras alguien hace una pregunta si ya tienen. En el caso de, por ejemplo, legalización de documentos y todos estos aspectos, siento que me adelantaría mucho hablando en otros temas de webinar. Entramos más adelante si me adentro mucho, pero por ejemplo en el chat, en el formulario alguien preguntó sobre apostillas. Eh, en el caso del apostillado, bueno, lo que puedo decir es que, por ejemplo, en El Salvador es gratis, se puede sacar del Ministerio de Relaciones Exteriores gratis, y es un documento bastante práctico en ese caso porque pues nos ayuda con el tema de legalizar, y que algunas maestrías lo van a requerir antes de aplicar y otras maestrías lo van a requerir después de aplicar. Eh, Ahí es parte tienen que ver los requisitos específicos de la maestría a la cual ustedes se quieran enfocar, para ver ese tema en específico. Usualmente, por ejemplo, el tema de documentación, las que todos te van a pedir es el pasaporte.
y ya luego también información sobre sus notas y sobre sus títulos traducidas al inglés. Hay algunas universidades que ya lo sacan en inglés, en el caso de algunas otras universidades les va a tocar traducirlo con alguien. Eh, con la Unión Europea estamos trabajando, la Unión Europea en El Salvador, estamos trabajando para ver si conseguimos una lista de traductores Ujú. confiables con las 3B, para que puedan tener esa oportunidad también de encontrar traducciones más fácil, pero lo que les quiero explicar es que, por ejemplo, dependiendo de la maestría, estos procesos van a ser más difíciles o no. Y ahí eso lo A vamos a ver, abordar ya más específico en el próximo webinar. Que quería, bueno, algo que queríamos saber también es que domingo 11 de la mañana, ¿les parece? ¿Les ha gustado que sea a esta hora? sí, ¿O, sí, o qué por favor, piensan? no. ¿O piensan que es muy tarde, es muy temprano, es muy tarde, o es domingo y... Ah, es buena hora. Perfecto. Gracias, Flavio. Bueno, La sí, eso esco- también. Vamos a ir viendo eso, lo de la hora. Ah, sí. Ok. bueno, contestando también, Ana ya la contestó en el chat, pero mencionando sí sobre la entrevista. Por ejemplo, mi maestría no hizo entrevistas. Para mi maestría fue básicamente subir un video como parte de mi proceso de aplicación y básicamente eso fue. Para algunas otras maestrías que sí tienen un proceso de entrevista, que una vez sus documentos han sido aprobados, pues les van a incluir una entrevista como parte del proceso y probablemente, bueno, eso también es otro tema que podemos tocar a profundidad más adelante y probablemente podamos invitar a alguien que sí haya pasado por entrevista Ujú. para que les pueda contar su experiencia. Pero por lo menos en mi caso, pues sí creo que también por lo que veo con Celeste y Andrea, pues en su caso no tuvieron entrevistas para sus maestrías. En mi caso, pues fue un video y imagino que en el caso de los demás fue, pues, algo más. Sí, en eso, claro, si él pregunta que si es en inglés, lo más probable que sí, que tu entrevista vaya a ser en inglés, porque estás aplicando a una maestría internacional. Entonces, em, que todo es muy específico, pero claro, estás presentando también un examen que estás como de inglés, el TOEFL y así, o lo que sea que vayas a presentar. Y esa entrevista lo más probable es que sea vista por otras personas que su lengua natal no sea inglés, y todos hablen inglés también. Así que probablemente sí, sea la entrevista vaya a ser en inglés. Eh, Estoy viendo otra pregunta acá. Bueno, solamente con lo de la entrevista. Siempre tomen por seguro que va a ser en inglés antes de cualquier otra cosa. Es decir, Eh, puede ser que si, por ejemplo, hacen un semestre en España, pueda ser que hagan un semestre en español, pero eso no significa que el resto del programa va a ser en español. Es decir, todo va a ser en inglés y si van a España a hacer un semestre, pues sus compañeros no van a hablar español porque esos no son de España ni son de Latinoamérica, son de todas partes del mundo. Entonces, incluso en España van a tener que hablar inglés en clases y en todos los entornos similares. Ariel hizo una pregunta sobre si el pago de alquiler es ah, sí. parte del estipendio y la respuesta es que sí. Eh, Básicamente lo que uno te da de estipendio, el estipendio de la beca es estipendio para todos los gastos de vida, que eso incluye alquiler de un dormitorio de estudiante, que en cada país tiene un precio más alto o más bajo. También comida, viajes, si van a hacer viajes, básicamente, pues... eh, Ajá, tienen un estipendio de viajes separados. No sé si en el nuevo periodo tienen un estipendio de viajes separados, pero básicamente lo que les dan mensualmente es para todos sus gastos de vida y no van a recibir más adicionalmente. Y ahí va a depender de cada país si van a pagar más o menos por cada cosa. Lo que sí es que los países populares suelen ser más caros. Entiéndase, Francia, España, Italia y así. Son los países más caros y en otros países pues que ya son un poco más baratos. A eso, Eh, ay, disculpa, a eso le quería agregar. em, en mi experiencia personal, porque yo fui a Francia, estuve en Burdeos para mi primer semestre, y el estipendio que me dan es 1000. Estaban negociando si lo iban a cambiar porque sí se necesitaba un poco más, pero hay muchos beneficios para estudiantes, que eso es algo que también no se habla en la beca y que lo sabes hasta que estás allá, pero como estudiante tenés, sí se puede, con o sea, la cantidad que te dan para el mes, relativamente, hipotéticamente, sí te funciona, sí puedes
y a todo esto agregarle todos estos beneficios de estudiante para el transporte, para también había un lugar donde yo tenía descuento en el súper por ser estudiante. Entonces hay un montón de ventajas. También la salud, que también, eso también que lo vamos a estar hablando más en detalle, pero tenés todos estos servicios también y todos estos beneficios por ser estudiante, así que em, se puede. Y con lo de inglés, por ejemplo, yo mi segundo semestre fue en Bilbao, en el País Vasco, en la parte de España, y mis clases no eran en español. Claro, yo si quería hablar con los profesores, pues ya podía eh, consultarles en español, pero la clase nunca va a ser en español, porque como le explicaba Fernando, pues no es el idioma que se habla en la clase, entonces no tiene sentido hacerlo. Aunque, y eso que cuando estuve en Francia, primero dije, ¿será que los profesores van a hablar solo en francés? Habían más franceses en nuestra clase, pero todos hablaron inglés. Y aunque los profesores, ellos te dicen, lo siento, que mi inglés está súper malo y que no sé qué, que si tienen preguntas me preguntan. Entonces, para que veas que también a nivel de profesores, cuando ellos tienen que enseñar en un idioma que no es su idioma natal, también se puede, o sea, es algo, es un desafío, pero se puede. Y nos entendíamos todos, o sea, si a veces no sabían qué decir, pues ahí ya em, ahí nos entendíamos todos, así que se puede. Pero bueno, Eso es ya vamos a ir algo cerrando, ¿no? importante del programa, que es un programa, son programas de maestría internacional, entonces no se trata de que quién habla mejor inglés o que no, pero es Mm, más que todo lo del requerimiento es para garantizar que ustedes están listos para entender los textos que van a estudiar, para poder comunicarse en lo básico académicamente, pero no es como para mantener un inglés perfecto. Pero sí, eso. ya íbamos cerrando. Solamente por último, haciendo una aclaración a la pregunta de Vanessa, que dice si antes de aplicar tiene que tener los resultados del TOEFL. Como dice Ana, tiene que tener el paquete de aplicación completo y yo les recomendaría que lo hagan así. O sea, yo les diría de que si tienen tiempo para priorizar el inglés antes de empezar su aplicación, pues lo hagan. Porque, por ejemplo, en mi caso, en el caso de mi maestría específicamente, sí tuve un periodo de prórroga, por así decirlo, para presentar mis resultados de inglés. Entonces, digamos, por ejemplo, mi periodo de aplicación empezó en septiembre y terminó en noviembre. Yo apliqué en noviembre y en el periodo de aplicación detallaba que si no tenía los resultados de inglés, aumentó de aplicación, te podía mandarlos hasta enero. O sea, tenía como un mes extra. Pero básicamente lo que hice fue correr por mi vida porque yo entregué el paquete de aplicación y luego agendé el TOEFL para 1 o 2 semanas después. Y básicamente el ETS se tarda como un mes en darte los resultados del TOEFL aproximadamente. Entonces básicamente casi sobre la hora tuve el resultado y lo pude enviar. Pero como les explicaba anteriormente, pues yo hice la ruta no recomendada, que ustedes pueden seguirla también, pero pues también va a depender de su maestría, si su maestría les da un periodo de prórroga para su examen de inglés, porque hay algunas que no lo van a hacer, y la gran mayoría creo que no lo va a hacer. Entonces, entonces si tienen tiempo ahorita de priorizar el inglés, pues les diría que lo hagan. Como también les explicábamos también anteriormente, todos los procesos de aplicaciones no son iguales, es decir, cada maestría tiene un periodo de aplicación distintos. En el mío fue de septiembre a noviembre. Puedes, Andrea, el tuyo, ¿qué meses fue? Fue entre octubre hasta marzo. Ajá, ¿y en Ana? Bueno, la deadline fue en febrero, si no mal recuerdo, y se suponía que los resultados los daban en abril, pero yo recibí correo hasta como en junio, así que yo hasta pensé que no me habían seleccionado, porque yo dije, ah, bueno, nunca recibí correo, y fue hasta en junio. Así que igual las fechas que les ponen ellos son como para darle una idea, pero si pasan cosas a nivel de programa interno administrativo, van a variar siempre. Exacto, entonces cada maestría va a tener un tiempo distinto y otra cosa también es que es un proceso de largo plazo. Por ejemplo, yo apliqué en noviembre, yo fui aceptado en febrero
y me mudé a Europa hasta agosto del siguiente año. Entonces, para decirles que también es un proceso en el que no va a pasar todo tan rápido y en el que probablemente van a tener que armarse de paciencia y armarse de bastante coraje para decir, pues esto va para largo y que también, pues, hay algunos que lo logran después de varios intentos, otros que no lo logran a la primera, es decir, todo es bastante variable y pues yo creía que los diferenciadores pues siempre su parte de motivación, sus ensayos y todas estas partes. Entonces también cuando toquen esos momentos, pues también lo vamos a hablar aquí en un webinar, pero al mismo tiempo si tienen preguntas específicamente en algún momento, pues también se pueden comunicar con nosotros. Y creo que ya me extendí un poquito, así que ya vamos a ir cerrando. Sí, bueno, queríamos agradecerles de verdad. Estamos muy felices que muchos de ustedes que se atendieron el webinar. Espero que les haya servido, los haya incentivado e inspirado un poco y decir, "Ah, ok, se puede hacer, se puede